es puramente microbiológico, pero que les va a servir en el diagnóstico. Este cuadro ya lo vieron la semana pasada y hoy nos vamos a dedicar a Streptococcus. Y de a poquito vamos a ir viendo toda esta lista. Como siempre, empezamos con el problema. Este es un paciente de 20 años que consulta porque presenta signos y síntomas de neumonía aguda. No importa cuáles por ahora, ya las vamos a ir estudiando. Se le realiza una muestra de esputo para realizar un Gram, una coloración de Gram de ese esputo y cultivo. En el examen directo, es decir, en la coloración de Gram, lo que ustedes están viendo esta semana y la próxima en el segundo laboratorio, se observan en el Gram abundantes leucocitos polimorfonucleares, es decir, que hay una infección porque hay una reacción inflamatoria aguda, eso es lo que quiere decir que veo abundantes leucocitos, veo pus, por lo tanto hay algún microorganismo que es el que lo está causando. Y abundantes diplococos, es decir, cocos que se agrupan de a 2, Gram positivos. El cultivo bacteriológico está en curso porque se sembró hoy, entonces hoy lo vimos al microscopio, teñimos y vimos al microscopio, lo cultivamos y ese cultivo va a quedar en una estufa a 36 grados por 24 hasta 48 horas para ver las colonias. Hoy voy a hacer un poco más de hincapié en el diagnóstico. Con estos datos, ¿cuál puede ser el agente causante? Lo vamos a ver al final. Miren esto. Cuando hablamos de los cocos gram positivos, ¿se acuerdan que las bacterias se clasificaban por su morfología? En cocos, esferitas, bacilos, bastones, ¿se acuerdan que vimos los bacilos gram negativos fermentadores? O espirilos. Entonces, dentro de los cocos gram positivos que tienen importancia para las patologías clínicas que vemos habitualmente, tenemos 3 géneros. El género Staphylococcus, que lo vamos a ver la semana que viene, que si ustedes ven, miren el paisaje del Gram. Siempre digo eso. Ven que son todos coquitos, iguales que estos que también son esferitas, pero se agrupan en racimos, como racimos de uva, como grupos. ¿Por qué se agrupan así? Porque se dividen en los 2 planos. Entonces forman tétradas y van formando grupitos. El género Streptococcus, que es el que vamos a ver hoy, junto con el género Enterococcus, se dividen en un solo plano. Entonces van dando cadenitas. Y ustedes me dicen, a mí qué me importa esto, si a esta mujer le gusta la microbiología, le gusta esta pavada, y me viene a hinchar con estáfilo y estrepto, con grupos o cadenas. Les importa y les importa mucho. ¿Por qué? Porque el tratamiento es absolutamente diferente si la infección está dada por un estáfilo que por la gran mayoría de los estreptos y enteros. La gran mayoría de los estreptos y enteros son sensibles a penicilina y sus derivados, es decir, pueden ser tratados con penicilina. En cambio, y los demás beta-lactámicos, por supuesto. En cambio, hablo de penicilina como el paradigma del grupo. En cambio, los estáfilos, el 90 y pico % de los estáfilos son resistentes a penicilina y otros beta-lactámicos. Entonces, hago algo dramático. Vos tenés un paciente que tiene una meningitis bacteriana. Lo punzan, extraen líquido cefalorraquídeo, el líquido es turbio, porque hay bacterias que lo enturbian y porque hay pus, hay leucocitos, hay una inflamación aguda. El microbiólogo se levanta a las 3 de la mañana y te mira el Gram de ese líquido y te dice cocos en cadena o te dice cocos en grupo. Yo no te puedo decir son estáfilo o son estrepto.
Pero cuando yo te digo cocos en grupos o en racimos, vos ya sabés que el tratamiento no puede ser empírico, inicial, no puede ser penicilina. En cambio, si yo te digo cocos en cadena, vos podés iniciar el tratamiento empíricamente, pero ya orientado a lo que estás viendo, líquido cefalorraquídeo, líquido articular, líquido pleural, líquido peritoneal, ya vos vas orientando ese diagnóstico, hasta tener ese tratamiento, según el diagnóstico, hasta tener el diagnóstico definitivo, que aproximadamente va a estar en 24 horas, tengo el cultivo, veo las colonias, y en 48 horas, si todo anda bien, tengo la identificación y el antibiograma. Por eso es importante saber que si son grupos, son estáfilos. Si son cadenas o diplos, o cadenitas cortas, esto es un diplo, esperen que, 1 y 2, son estreptos o enteros. Hoy nos vamos a dedicar, como ya les dije, a estos dos géneros. Y voy a tratar de introducirlos un poco más en el diagnóstico microbiológico. Cuando hablamos del género Streptococcus, vemos que según el carbohidrato C, que ahora se los voy a explicar, Rebecca Lancefield ya a principios del siglo pasado hizo una clasificación de la A la D, son los que nosotros tenemos como patógenos humanos, pero en realidad también hay grupos G y siguen otros grupos que hasta ahora no los vemos frecuentemente en la clínica, digo hasta ahora. Es el grupo D de Rebecca Lancefield por biología molecular, por estudios de ADN en 1984, pasó a otro género, el género Enterococcus. Y aquí hay no Enterococcus, que son el Streptococcus bovis y algunos no identificables que quedaron como estrepto. Lo vamos a ver en un ratito, no se apuren. Bueno, estos son los objetivos, cuáles son las principales características, sobre todo los factores de virulencia, por qué producen infecciones, qué métodos de diagnóstico podemos usar y cuáles son las medidas preventivas. Por eso siempre ustedes me preguntan, ¿me tengo que estudiar todos los factores de virulencia? Por ejemplo, el estáfilo, que vamos a ver la semana que viene, tiene un montón. Yo siempre les digo lo siguiente, pregúntenle esa misma pregunta, hágansela a las patologías que produce. Te dice, estáfilo produce abscesos. Entonces, bueno, tiene hialuronidasa, que rompe el tejido conectivo. Tiene molicinas, rompe los glóbulos rojos, perdón. Tiene estreptoquinasas, rompe los glóbulos. Ahí lo vas interrogando a los factores de virulencia según qué patologías producen. El género Streptococcus, entonces, son todos cocos gram positivos, los están viendo en este laboratorio, y lo vimos el año pasado en el Cerisum medio. Los gram positivos tienen todos una pared gruesa, sencilla, pero gruesa, con una gran capa de mureína, de lo que antes se llamaba mureína, que hoy sabemos que es ácido teicoico. Son todos catalasa negativa, que los diferencia de los estáfilos que son catalasa positiva. Es una prueba bioquímica, pero también es un factor de virulencia. Lo vamos a ver la semana que viene. Son aerobios y anaerobios facultativos. ¿Qué significa esto? Que viven en aerobiosis, con una gran concentración de oxígeno, pero si se empieza a disminuir la concentración de oxígeno, por ejemplo, en un absceso, pueden seguir viviendo en bajas concentraciones de oxígeno. Se agrupan en pares o cadenas, acá tenemos unas hermosas cadenitas, y mira, un diplo, un par, y pueden ser microbiota habitual y también pueden ser patógenos.
Si hablamos de un score, de los microbios que más identificamos en un laboratorio de microbiología, yo les dije, la primera clase, que las enterobacterias son las primeras, las más frecuentes. Después siguen los estáfilos y después siguen los estreptos. También depende de qué materiales estamos hablando. Pero hablando en general, son muy frecuentes de identificar en un laboratorio. Siempre, todos los días, informamos algún estreptococo. Así que por lo tanto, producen patologías muy frecuentes y dan ganas de estudiarlos. Microbiota habitual, ¿de dónde pueden ser? Sigo acá por un minuto. En general son microbiota habitual de faringe, de vías respiratorias superiores, de faringe, también pueden ser algunos como por ejemplo los enterococos y el Streptococcus bovis, flora habitual del tubo digestivo, y también pueden ser microbiota habitual del tracto genitourinario. Así que como ven ustedes, todos nosotros en este momento, me animaría a decir, tenemos algún estreptococo en nuestro organismo, en nuestra microbiota. Mientras queden en su nicho ecológico, mientras que estén en su microbiota, en su lugar, no producen patologías. Producen patologías cuando salen de ese nicho ecológico o cuando en su lugar pueden haber escoriaciones de la mucosa, disrupciones de la piel, y aprovechan para infectar. Cuando aquí tenemos un corte, que por supuesto es esquemático, acá esto es la cápsula es de ácido hialurónico, no todos son capsulados, por ejemplo, los neumococos, el Streptococcus pneumoniae, las cepas capsuladas son las cepas en general con mayor virulencia. ¿Por qué? Porque esa virulencia le está dada por la cápsula, porque la cápsula le confiere un poder antifagocitario a la bacteria, evade el sistema inmune. Después tienen la pared, esa pared que yo les conté, con peptidoglicano, una pared gruesa, pero fácil, y en este espacio tienen el carbohidrato C, que con él Rebecca Lancelfield hizo la famosa clasificación. Tienen fimbrias para adherirse, y tienen productos extracelulares que producen. La célula intacta produce esos productos y los manda fuera de la célula. Y son todos factores de virulencia. Streptolicinas, DNasa que rompen el tejido, y hialuronidasa que rompe el tejido conectivo, streptoquinasas, que lo que hacen las streptoquinasas es romper los coágulos sanguíneos, por lo tanto, esos coágulos que se producen en la inflamación aguda, los rompen para poder así diseminarse. Y también pueden producir toxinas, por ejemplo, la exotoxina, la toxina eritrogénica del estreptococo. Y fíjate vos, lo que está acá abajo es una placa de Petri, una foto de una placa de Petri con un medio de agar sangre. O puede ser sangre bovina, ovina, perdón, que es mejor la ovina para mirar la hemólisis, o también humana. Nosotros, como hay que comprar la sangre ovina, usamos sangre humana, sangre de banco que esté vencida. Y a veces también debo reconocer que nos hemos sacado sangre entre nosotros para poder hacerlos sacar sangre. Fíjense, esto es como un juego, creo que hay libros, no sé si el Pratt no lo tiene así también, me parece, así que lo van a poder ver. Acá sembramos la colonia con el ANSA haciendo una beta, la letra beta griega, para ver la que son beta hemolíticos, tienen hemolicinas totales, rompen completamente los eritrocitos. Esta placa era todo rojo así, sembré una bacteria, hoy
son un montón de colonias, a las 24 horas veo esto. Alrededor, completamente digerido, los eritrocitos. Por eso es hemólisis beta o total, que sirve para el diagnóstico, muy importante para nosotros. Por otro lado, tienen acá la letra alfa, espera que perdí el cursor, ahí está, la letra alfa. Esa letra alfa van a ver que la hemólisis es parcial, por eso tiene ese color verdoso, así como el mismo color que tienen los hematomas cuando se empiezan a envejecer, como los que tengo yo en mi cara. Hemólisis alfa, otra clasificación. Y como ven acá, la letra gamma o no hemolíticas, que no presentan hemólisis, son los menos, pero existen. Entonces, ¿cómo clasificamos los streptococos? La familia Streptococcaceae. Se toman por tres diferentes características. La hemólisis, alfa o parcial, beta o total, gamma o no hemolítica. Las propiedades antigénicas, según Rebecca Lancerfield, en el carbohidrato C, que está presente en la pared de los estreptos, y los clasifica de la A, B, C, D, F y G. Hay más, hay H, pero entre todos estos pueden encontrarlo. El F es muy raro, yo casi no recuerdo haberlo encontrado nunca, pero A, B, por supuesto que sí, C, D y G. Pues le voy a contar unas historias. Las características fisiológicas, es decir, la identificación bioquímica. ¿Crecen o no crecen en cloruro de sodio? ¿Hidrolizan o no hidrolizan? Bilis y esculina. Por supuesto que ustedes esos no lo tienen que saber, las pruebas bioquímicas no tienen ningún sentido. Cuando yo estudié, nos hacían estudiar las pruebas de memoria, una estupidez total. Entonces, según la hemólisis, se clasifican en alfa hemolíticos, repetimos, el grupo es no clasificable, son un montón, y vamos a ver dos grandes especies. El Streptococcus pneumoniae, vulgarmente llamado neumococo o neumo, y los Streptococcus grupo viridans, que agrupan un gran universo de especies que forman parte de la microbiota habitual de la boca. Los beta-hemolíticos, grupo A, Streptococcus pyogenes, grupo B, Streptococcus agalactiae, grupo C y grupo G, Streptococcus dysgalactiae. Todos estos, lamento comunicarlos, que lo tienen que aprender. Y dentro de los no hemolíticos, el grupo D, de Rebecca Lancerfield, el Streptococcus bovis. Vamos a empezar con el piógenes. Entre el piógenes y el pneumoniae se llevan las palmas de este grupo. No significa que no tienen que saber los otros, los tienen que saber todos, porque son frecuentes, ya van a ver. Pero el piógenes es el paradigma, es el malo de la película. Es un microbio con muchos factores de virulencia, es un microbio que tenemos que tenerlo en cuenta, y si llegamos a tener un piógenes, un estreptococo beta-hemolítico del grupo A, en la sangre del paciente dando bacteriemias, corran y cuiden ese paciente, porque es muy agresivo y puede llevar al óbito al paciente en 24 o 48 horas. ¿Por qué es tan virulento? Porque tiene hialuronidasa, DNasa, estreptoquinasas, proteinasas, amilasas, produce toxinas, las streptolicina O y la streptolicina S, y también produce la toxina eritrogénica. Todas estas le sirven para ver las patologías que vamos a ver. Puede producir enfermedades invasivas, enfermedades o invasivas o supurativas, inflamatorias, agudas, puede producir enfermedades toxigénicas, por la toxina eritrogénica, y también puede producir enfermedades no supurativas, inmunológicas o post-estreptocóxicas. Ahora las vamos a ir viendo a todas. Cuando hablamos de
para que vean un corte muy parecido al otro y repetimos los factores de virulencia. ¿Y qué hacen cada uno? Que ya los hemos visto. Cuando hablamos de las enfermedades invasivas, purulentas, inflamatorias, agudas, con reacción inflamatoria aguda, con leucocitos polimorfonucleares, con formación de pus, todos sinónimos, el paradigma es la faringitis. Cuando nosotros tenemos un paciente que nos consulta porque tiene anginas, es decir, faringe enrojecida, puede ser esta faringe roja con puntos en frutilla, en las amígdalas inflamadas, o también puede tener placas, placas blancas. Todo el mundo se habrá visto sus propias placas y todo el mundo pensó, como todos los médicos piensan mal, anginas con placas, angina bacteriana, antibiótico. Angina roja, angina viral, no antibióticos. Mentira. Quiero desmitificar eso. Mis ayudantes que están escuchando, pobres, ya están agotados de escucharme decir esto. Pero es imposible erradicarlo de la población y sobre todo de los médicos. Si vemos esta angina en frutilla, así la gran mayoría de las anginas estreptocóxicas comienza. La faringitis estreptocóxica es una faringitis autolimitada. En una semana, 10 días, el paciente cura. Pero ¿por qué yo quiero hacer un diagnóstico rápido y darle antibióticos para que cure más rápido? Porque más tiempo esté el estreptococo en la faringe, hay muchas más posibilidades que el paciente haga anticuerpos. Esos anticuerpos no son protectores para nuevas reinfecciones, y esos anticuerpos son los que después pueden dar las enfermedades postestreptocóxicas que vamos a ver dentro de 2 o 3 placas. Por eso, faringitis es exudado faríngeo. Hay que sacar la muestra del exudado faríngeo con un hisopo, bajo la lengua con baja lengua, y con un hisopo toco una amígdala y otra amígdala, tratando de no tocar la lengua, ni la mucosa yugal. Y esa muestra la voy a sembrar en un agar sangre para verlo al otro día las colonias beta-hemolíticas. O voy a hacer, lo que vamos a ver dentro de un rato, una prueba rápida de búsqueda de antígenos, que está en 15 minutos, algo así como un test de embarazo. Espero que a todos ustedes les haya dado negativo el test del embarazo, porque es un viaje de ida. O va, sí, a lo mejor alguno quiere positivo, no sé, no me meto. ¿Qué otra cosa produce? Impétigo. ¿Qué es esto? Son infecciones de la piel, con lesiones purulentas, por ejemplo, por rascado, en la mejilla. Los nenes, vieron que las madres dicen, no te rasques el granito cuando estás adolescente, porque después te contagiás, porque en la piel hay estreptococos. Y entonces, eso que te dicen es cierto, hay autocontagio. Siempre cuando hablamos de estreptococos vemos que el exudado es un exudado amarillento, como miel, un exudado purulento pero líquido, pegajoso. Muchos de ustedes los habrán tenido en las rodillas cuando eran chicos y se raspaban. Cuando hay ese exudado melicérico, el médico supone que es un estrepto. Hay que tener cuidado porque a veces hay infecciones mixtas de estrepto con estáfilo. Vamos a verlo la semana que viene y lo van a ver ustedes para la UP4, que tiene lesiones de piel y partes blandas. Otra patología que produce son las erisipelas. Algunos de ustedes habrán tenido una abuela o alguien, o si alguno es deportista por ahí, los puede haber tenido en las piernas. Es una placa
como ven acá, roja, caliente, sobrelevada. En algunas ocasiones se pueden ver algunas vesiculitas, pero en general no tiene, no parecería tener ni puerta de entrada ni supura nada. Tiene dolor, está muy caliente, puede tener adenopatías, que por ejemplo si están en la cara, adenopatías preauriculares, retroauriculares, en las cadenas ganglionares del cuello, y otras localizaciones frecuentes de la erisipela es, no sé por qué me toco, miembros inferiores. En general hay una pequeña puerta de entrada, por ejemplo, cuando es en miembros inferiores, por eso les dije los deportistas, que tienen micosis intértrigo entre los dedos de los pies, y ahí penetra el estáfilo que está en la piel, hace una linfangitis y da la erisipela. Es una enfermedad grave, es una enfermedad que en general en los ancianos puede ser grave, también es común en las mujeres, en la gente, en los ancianos, los adultos mayores, ahora como se dice, que tienen, por ejemplo, terrenos varicosos o úlceras de miembros inferiores, ahí es la puerta de entrada. Esa linfangitis, que es la famosa línea roja que la gente dice, la línea roja que te llega al corazón y te morís. Realmente no se puede ver la línea roja que llega al corazón porque después va al conducto torácico y se vuelca ahí sí a la circulación general. Pero en general cuando vemos esa línea roja que progresa es que la infección no está pudiendo ser localizada. Aparte de erisipelas en el rostro, también pueden dar flemones. Flemones, puede dar infecciones, por ejemplo, dentarias muy graves. Ojo con los flemones amigdalinos, por estrepto. Hay que drenarlos, dar antibióticos, internar al paciente. No se dejen estar, porque se van a quedar sin paciente por un flemón amigdalino. Fíjate que si va al tejido celular subcutáneo, por ejemplo, una disrupción de la piel por un accidente, o también esos terrenos varicosos que tienen úlceras y los microbios pueden ahí penetrar, puede dar infección del tejido celular subcutáneo. Muy graves, porque de aquí bacteriemia, y de la bacteriemia es muy frecuente que lleven al óbito, son muy graves las infecciones. Este microbio en la sangre es sumamente peligroso. Fíjate que también puede dar, por ejemplo, este es un muñón de un paciente diabético, un factor de riesgo para adquirir estas infecciones, puede dar infecciones profundas, primero de la piel, ir destruyendo capas musculares, tejido adiposo, puede llegar al hueso, no es lo más común en una osteomielitis, lo más común son los estáfilos, me adelanto, pero puede pasar. Y en general, vos ves la lesión, y ves esto negro, eso es necrosis. Ese tejido está desvitalizado, hay que limpiarlo, porque se acuerdan que eran anaerobios facultativos. Acá hay anaerobiosis, porque hay tejido muerto, no oxigenado. Hay que limpiar todo eso, limpiar todo, ¿ves el pus melicérico? Limpiar todo, hacer una toilette, porque ahí viven los estreptos, y son enfermedades muy graves, que a estos pacientes que tienen fascitis necrotizantes, gangrena por Streptococcus, Piógenes en general, hay que amputarlos para salvarle la vida. También pueden dar bacteriemias. Las bacteriemias, vuelvo a decir, que son graves, y a veces la puerta de entrada es inaparente. Yo he visto bacteriemias luego de electromiografías, y pacientes que se hicieron una electromiografía a la mañana, tuvieron fiebre a la tarde y a la noche se murieron,
Le sacamos hemocultivos y los hemocultivos los tuve positivos post-mortem. Así que cuidado con este microbio. Niños que tienen anginas o a veces tienen infecciones de la piel, tienen el estreptococo en la faringe, esa foto que vimos primero. El estreptococo que está ahí en la faringe, escuchen bien esto porque después siempre hacen lío en los exámenes y hacen lío para pedirle el diagnóstico a los pacientes. Así que, por favor, entiendan, hay 3 casos distintos de infecciones producidas por Streptococcus. Así que hay que pensar 3 diagnósticos bien distintos. La escarlatina es una eruptiva de la infancia. Es la única eruptiva de la infancia que es bacteriana y que hay tratamiento con antibióticos, por lo tanto. Todas las otras, rubiola, sarampión, quinta enfermedad, sexta enfermedad, varicela, son todas virales. No merecen tratamiento antibiótico, no deben tener tratamiento antibiótico. La escarlatina está producida por la toxina eritrogénica del Streptococcus pyogenes. El estreptococo está en la faringe. El niño tiene angina. Ese estreptococo que está acá, viene un fago lisogénico, un virus que infecta al estrepto, convive con el estrepto, convive, ¿no? En estado de lisogenia, no es lítico, no lo mata. ¿Pero qué hace el virus? Le dice al estreptococo, hace toxina eritrogénica, le da la orden, tiene la información. Entonces, el niño tiene angina, produce toxina, es una exotoxina, la vierte al medio, la toxina es la que va por la sangre y es la que da esta enfermedad. Un exantema áspero, lo más común es que es bien áspero, eritematoso, que empieza por el tronco y se extiende centrífugamente a las extremidades, con fiebre, y esta fiebre, angina, erupción, pensamos en escarlatina. Por eso me adelanto un poquito, pero ahora se los digo, el diagnóstico de la escarlatina se hace tomando un exudado faríngeo al paciente. Cuadro clínico compatible. Exudado faríngeo con estreptococos, diagnóstico. Escarlatina, se le da penicilina. Jamás se punza las lesiones para buscar estreptococos, porque acá no están, eso se entiende bien. Acá no hay estrepto, acá hay toxina. Se puede buscar la toxina en la sangre, pero es más caro y no lo hacen todos los laboratorios. En cambio, buscar estreptococos lo hace prácticamente cualquier laboratorio. Y Profe, llegamos... Sí. Disculpa, una pregunta. Entonces, Vale. ¿la liberación de esta toxina va a estar siempre estimulada por otro microorganismo? Siempre si hay un virus que infecta el estreptococo. Si no, el estreptococo solo no la puede hacer. Por Bárbaro, eso gracias. no todos los pacientes que tienen angina tienen escarlatina. Algunos pacientes que tienen angina tienen escarlatina. Si no, todos los que tuvieran angina estreptocóxica tendrían escarlatina. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, gracias. Parece que sí. Y el tercer gran grupo de enfermedades son las enfermedades, estoy saludando a mi hija que se va, por eso hago así, no los saludo a ustedes, no se asusten o no se alegren, porque van a creer que les digo chau y se van todos, se rajan. Bueno, igual pueden irse cuando quieran. Las enfermedades no supurativas, no hay pus, no hay reacción inflamatoria como lo pensamos como al microbio, sino que son post-estreptocóxicas o autoinmunes, inmunológicas, que son tema las enfermedades autoinmunes de defensa, pero tenemos que nombrarlas aquí, son 2, fiebre reumática y glomerulonefritis.
La fiebre reumática es una enfermedad caracterizada por fiebre, puede afectar las 3 capas del corazón, dando más frecuentemente endocarditis, miocarditis o pericarditis, vasos sanguíneos, las articulaciones, da poliartritis migratis, de grandes articulaciones. Hoy una rodilla, mañana el hombro, pasado el otro hombro, y así va migrando, y también en el tejido celular subcutáneo pueden aparecer nódulos, porque es una enfermedad que se produce por el depósito de inmunocomplejos y por una reacción cruzada entre los anticuerpos que se producen contra el estrepto, actúan contra las mismas tejido conectivo del paciente. Se equivocan. En vez de atrapar otro coco, otro estrepto, se pegan de una forma muy bruta, se los digo, después lo van a ver mejor en anatomía patológica, pero para entender, no se confunden, y en vez de atacar otro estrepto, atacan nuestro propio tejido conectivo. En el caso de la fiebre reumática, articular, vasos sanguíneos, corazón, y en el caso de la glomerulonefritis, también postestreptocóxica, los glomérulos renales. Por lo tanto, el niño en general son niños, no son adultos. Edema, hipertensión, hematuria y proteinuria. Por eso a los chicos hay que tomarles la presión. Eso que nunca se les tomaba la presión a los niños es un error garrafal. Niño con hematuria, preguntale, ¿tuvo anginas últimamente? En general son niños que han tenido anginas a repetición, 15, 20 días, un mes después de la última angina, aparecen estas manifestaciones graves. Los niños pueden quedar con daños valvulares en las válvulas cardíacas permanentes, pueden quedar con daño renal permanente, con insuficiencia renal crónica. Por eso es lo que les decía al principio. Si bien la angina es autolimitada, yo quiero que esté el menor tiempo posible el estrepto en la faringe del chico, para que haga la menor cantidad de anticuerpos, porque esos anticuerpos no lo protegen de otras infecciones y encima pueden actuar contra el propio tejido conectivo, dando estas patologías. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de estas patologías? Jamás me pidan un exudado faríngeo, porque yo cuando veo fulanito de tal, exudado faríngeo, cultivo, identificación, antibiograma, diagnóstico, fiebre reumática, inmediatamente digo, qué bruto este médico, porque son enfermedades post-estreptocóxicas, no está más el microbio en el cuerpo. Lo que actúan son los anticuerpos que se formaron contra ese microbio, ¿sí? Por eso aumentan las antiestreptolicinas O. La sigla que pedimos es ASO. Si yo tuviera un chico con una fiebre reumática, una glomerulonefritis, y quiero saber si es postestreptocóxica o no, hay otras causas de glomerulonefritis, entonces yo lo que haría, pondría fulanito de tal, obra social toda la historia, ASO, o detección de ASO, determinación de ASO, o ASO, diagnóstico, fiebre reumática, diagnóstico, glomerulonefritis. Y yo voy a decir qué médico que estudió microbiología, que fue a la cátedra, que aprovechó nuestras famosas clases. Fíjate, aquí tenemos el famoso cuadro de la doctora Nogueras, no me lo voy a endilgar porque saben que soy incapaz de hacer algo tan inteligente y ser tan aplicada, pero cuando hablamos de las infecciones invasivas, purulentas, y también de las toxigénicas, porque lo buscamos en la faringe, hacemos lo que nosotros llamamos el diagnóstico microbiológico clásico.
buscamos el microorganismo. ¿Cómo lo buscamos? Por coloración, Gram. En la faringe no vale la pena para un exudofaringio hacer el Gram, porque hay cocos gram positivo en cadena de la microbiota habitual. Pero si fuera lo que les dije antes, un líquido cefalorraquídeo, un líquido articular, una punción de una lesión de piel, una punción aspiración, ahí por supuesto que vale la pena, porque ahí no hay microbiota. Se cultiva. Se cultiva en medios siempre con sangre, para ver la beta-hemólisis, medios enriquecidos. Se identifica con pruebas bioquímicas o serológicas, y se le puede hacer el antibiograma, las pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos, PCA. Va a haber un laboratorio de PCA, no enloquezcan. Todo esto lo van a ver todo. Se podría hacer PCR en general, no se hace, que está tan de moda, o sea pero no se hace, sí se hace búsqueda de antígenos. Lo que yo les decía, un chico con faringitis, saco el exudado faringio, lo van a ver en el laboratorio para la toma de muestra, no se angustien, pero recién se los dije, y de ese exudado faringio puedo hacer una búsqueda de antígenos por aglutinación o por inmunocromatografía. Para las infecciones invasivas y toxigénicas, con esto me alcanza. Para las infecciones post-estreptocóxicas no está más el microbio, repito, porque esto en los exámenes siempre andan mal, así que pónganse unos llamaditos para estudiarlo. Búsqueda de anticuerpos. Por distintas técnicas, no me importa qué técnica, la búsqueda de las ASO, anti-estreptolicina O. Vamos a ver entonces ahora otro Streptococcus beta-hemolítico, el Agalactiae, del grupo B. Tenemos el contenido bacteriano habitual del tracto gastrointestinal y genital, como microbiota habitual. Lo tenemos todos, muchos en el intestino. En general no es un microbio con muchos factores de virulencia ni causa tantas patologías, pero hay que afinar la puntería en un grupo etario, recién nacidos, y posmenopáusicas o adultos mayores, pero la mayor gravedad es en el recién nacido, porque si dijimos que está en vagina, como microbiota habitual, cuando el feto atraviesa el canal de parto, se contamina con este microbio y da meningitis y sepsis graves del recién nacido. En adultos mayores, sobre todo mujeres posmenopáusicas, produce infecciones urinarias, de piel y partes blandas, en general escaras, los pacientes que están en decúbito obligado, o pacientes que han sido operados de las vías urinarias, los hombres prostáticos también, pueden producir también endometritis en las mujeres, bacteriemias, osteomielitis rara. Pero en el recién nacido son las más graves y también pueden dar sepsis puerperal en la puérpera. Tienen diferentes antígenos, hay muchos serotipos, no importan los nombres, bueno, está atravesando el canal de parto. La tasa de mortalidad en los neonatos es hasta el 20%, por eso, por una ley nacional que no tiene tantos años, lo que hacemos es pesquisar en el flujo vaginal de la embarazada, flujo vaginal y hisopado anal, buscamos entre la semana 35 y 38, preparto, si tiene Streptococcus galactiae. Si los tiene, los tratamos. En general hay una aportación entre los trabajos mundiales entre el 10 y el 35% en la vagina, normal. Este microbio en la vagina, la mujer no tiene flujo, no tiene nada, no le hace nada. El problema es cuando pasa el bebé. Si no está embarazada, no se trata en la vagina, ¿no? Microbiota. Pero nosotros tenemos una alta aportación. En nuestra cátedra hemos hecho trabajos y lo seguimos haciendo, buscando
el eje B, como le decimos nosotros, Streptococcus en grupo B, y el eje B tenemos una aportación hasta el 35-37%, altísima, como los peores países del mundo. ¿Qué muestras? Flujo vaginal, líquido cefalorraquídeo en el bebé, sangre, si tuviera una herida infectada, punción, aspiración de la herida, ya lo van a ver, y se hace lo que hablábamos antes, clásico, coloración de Gram, cultivo con identificación y antibiograma. Se puede hacer genómica, en general no se hace porque es cara y esto es barato y sale rapidísimo. Tenemos cromagares, medios que en 24 horas ya sabemos si hay o no. No hace falta más ni hacer más pruebas, cambia de color la colonia. Pero también se puede buscar antígenos, sobre todo en líquido cefalorraquídeo, para hacer un diagnóstico rápido. Pero imagínense un bebé recién nacido que a los 2 o 3 días comienza con fiebre, rechaza el alimento, puede tener convulsiones. Le hago un hermoso bebé, le hago una punción lumbar y veo cocos gram positivos en cadena. Ya sé que son EGB, que son agalactianos. Ya sé qué tratamiento le tengo que hacer. A la medida que vayamos siguiendo con las clases, vamos a ver las otras 2 causas de meningitis del recién nacido. Profe, ahora, sí. Le hago una consulta. En Dale. caso que el hisopado vaginal sea positivo, ¿qué se hace? ¿Se evita el parto normal y se da cesárea? No, se trata con antibióticos. Se le da penicilina a la embarazada y se hace un control posterior para ver que se decolonizó. Y por eso se hace bien cerca del parto, porque si lo haces muy temprano, la decolonizás, pero se puede volver a colonizar. Por eso se hace temprano. Y en las maternidades, viste, a veces hay pacientes que vienen a parir y no se hicieron ningún control nunca en todo el embarazo. A esas pacientes se le hace una dosis alta de penicilina periparto. Por eso cuando hubo la ley, bueno, yo trato de resumir un poco, pero cuando la ley se discutió el costo-beneficio de hacer el exudado y pesquisarlo, o directamente a todas las embarazadas ponerle una dosis alta de penicilina periparto cuando se interna. Pero con el daño de poder crear resistencia, y en poblaciones donde hay una baja aportación, la verdad que tratar a todas por un 10%, pero nosotros tenemos un porcentaje alto. Entonces, se pesquisa, se trata y se vuelve a hacer otro de control para ver que se decolonizó. El resultado está en 48 horas, así que es muy rápido. Perfecto, gracias. No, de nada. Si uno entiende, párenme así, no cada 2 minutos, pero bueno, podemos interactuar un poquito. ¿Van entendiendo? ¿Alguno que me diga sí? Sí, profe. Sí. Claro. Bueno, porque yo no veo los que se están yendo acá, así que espero que, no sé si están entendiendo, si les está gustando. Profe, una duda. Dale. ¿Se hace necesario hacer una cesárea en caso de Streptococcus agalactiae o no? Y lo acabo de explicar, que no se hace cesárea, se le pone una inyección de penicilina periparto. Sí, porque con mis 2 hermanas se pasó y hicieron la cesárea, y por eso le pregunto. Bueno, está mal. Se hace una dosis de penicilina periparto, una dosis, no me acuerdo cuántas unidades, porque yo no manejo dosis para tratamiento, pero se hace penicilina y se puede tener el parto. Y también se le puede hacer penicilina al neonato, previniendo, sabiendo que la madre estaba colonizada. Streptococcus pneumoniae, ese es un error lo que hicieron. Streptococcus pneumoniae, o el otro fantástico de este grupo. Un microbio muy común, un microbio que hasta el
del 10 al 40% de las personas los tenemos como colonizantes de las vías respiratorias superiores. Son diplococos, lanceolados, en llama de vela, ahora vamos a ver un gram positivos, son siempre alfa, y como les dije al inicio, tienen una cápsula. Algunos son capsulados y otros no. Los no capsulados, ¿pueden producir patología? Pueden. Les cuesta mucho más que los capsulados. Ahora vamos a ver colonias de capsulados, van a ver que son mucosas por esa cápsula de ácido hialurónico. Y se permiten clasificar en muchos serotipos. No es tema de injuria las vacunas, pero muchos de ustedes habrán escuchado hablar de la vacuna antineumocóxica o la vacuna de la neumonía, seguro padres, abuelos se las habrán colocado. Bueno, justamente son algunos de estos serotipos más comunes de los Streptococcus pneumoniae. Y tienen una exotoxina, la neumolicina, que es una toxina citotóxica que daña la membrana del aparato respiratorio, activa el complemento y produce una infección respiratoria. Fíjate, esto vuelta a ser una placa de agar sangre, acá se ve más linda, y si ustedes ven, acá hay estrías así la placa no está completa, pero así, y ven acá, ahí se ven estrías, es que sembramos con el ANSA, lo van a ver en los laboratorios, y cada una de estas, ves que son mucosas, bien como brillantes, porque son capsuladas. Cada una de estas que ustedes ven es una colonia. Ayer era una bacteria. Se multiplicaron cada 20 minutos, con un medio rico, con sangre que les gusta, en una campana con dióxido de carbono, al 5% de dióxido de carbono, a 36, 37 grados centígrados en la estufa, como si estuvieran en el cuerpo humano. Las criamos como un bebé. Y hoy es una colonia, alfa hemolítica. Ven que es un tono verdoso, la sangre es roja y esto es el color de la colonia que digiere alrededor una hemólisis parcial, porque tiene hemolicinas alfa. Profe. Sí. Yo había leído en el libro que este tipo de estreptococos que tenían cápsula hialurónica eran más difíciles de eliminar y eran más persistentes de la enfermedad por la misma cápsula que tenían. Claro, eso es lo que dije al principio, que la cápsula le confiere un poder antifagocitario. Por eso evade al sistema inmune. Todos los microbios capsulados son más virulentos para el ser humano. Habíamos visto en enterobacterias, vamos a ir tratando de relacionar un poco los temas, en enterobacterias Rosarina que soy, que me como las heces, habíamos visto la Klebsiella pneumoniae, y ahí yo les dije que las cepas capsuladas son cepas más virulentas. Por eso no son difíciles de eliminar, son difíciles de fagocitar. Por lo tanto, el sistema inmune no se da cuenta que están y ellas siguen haciendo su trabajo. En general, coloniza la nasofaringe de niños y adultos con mayor frecuencia, y los dos grupos etarios de mayor riesgo para las infecciones por neumo son niños y adultos mayores. Se diseminan por gotas de flush de persona a persona, por supuesto en lugares cerrados, asilos de ancianos, guarderías de niños, las escuelas no ventilados, todo lo que vemos hoy con el COVID, favorece la diseminación. Y es muy frecuente que el paciente tenga, lo que vimos la semana pasada, una infección viral, un síndrome gripal. Con esa gripe, ese síndrome, o gripe por influenza, o el síndrome gripal por cualquiera de los otros virus respiratorios, la mucosa está inflamada. Entonces, los neumos que están en la faringe, en la nasofaringe, descienden, aprovechan y sobreinfectan. Es lo que hoy ustedes están escuchando con las complicaciones bacterianas de las neumonitis,
por COVID. ¿Vieron que dicen? O puede ser una neumonía producida por el virus, o puede ser una infección secundaria bacteriana. Bueno, la primera causa de las infecciones bacterianas de las vías respiratorias de la comunidad es el neumococo. Si yo en un examen les pregunto, ¿cuál es la causa principal bacteriana de neumonía domiciliaria? Ustedes me tienen que decir Streptococcus pneumoniae. Si no, no podemos seguir hablando, porque así no hay de una neumonía típica, es la causa. Hay otras, como el hemófilus, vamos a seguir, y hay neumonías atípicas, pero si hablamos de neumonía típica de la comunidad, es neumo. Por supuesto que los pacientes malnutridos, sobre todo malnutridos proteicos, nosotros tenemos muchos gordos, pacientes que lo ven obeso, pero a hidrato de carbono y son desnutridos proteicos. Acuérdense, lo vamos a ver en defensa, que las inmunoglobulinas A secretorias que tenemos como primera barrera de defensa del sistema inmune en el árbol respiratorio son proteínas. Los desnutridos proteicos se defienden mal. Los alcoholistas crónicos que tienen irritación de la mucosa, aparte también los inmunosuprimidos, pero yo te pregunto, infección en inmunosuprimido, no me decís nada. Me vas a decir otras que vamos a ver al fin de defensa. Y en general es más frecuente en niños, menores de 2 años y en adultos mayores de 65. Y ahí son muy graves. ¿Qué pasa? El neumo está en la nasofaringe, por gotas de flush por inhalación. Coloniza. La nasofaringe, nada. Vos me pedís a mí que te haga un esofaringeo, yo te informo, se obtiene desarrollo de Streptococcus pneumoniae en la faringe, microbiota habitual. Pero de acá, de la faringe, ¿qué puede hacer? Puede ir al oído medio, dar otitis media. Puede ascender a los senos nasales y paranasales y dar sinusitis agudas, crónicas y exacerbaciones agudas de la sinusitis crónica. Puede ir a la mastoides y dar mastoiditis. Puede descender y dar bronquitis agudas, exacerbaciones agudas de los bronquitis crónicos en los pacientes fumadores, en los EPOC, y neumonías típicas. También puede dar, por diseminación hematógena, meningitis. Es una de las 3 causas de meningitis del niño y del adulto. En el adulto mayor es la causa más común de meningitis y en general mortal. Y puede producir, por esa diseminación hematógena, bacteriemias. Por eso los hemocultivos son una muy buena muestra, porque muchas veces está en la sangre, y crece rapidísimo en el hemo, y en pocas horas tengo el diagnóstico. Mira acá, yo lo veo muy chiquito, claro, no me di cuenta de eso. Con el cañón se ve más grande. Esto es un gram de un esputo. Espera que levanto. Acá está. Un gram de un esputo. Células epiteliales planas de descamación, pocas, una. Leucocitos, mirá, encallado. Polimorfonucleares, piocitos. Y fíjate, esto que acá lo verían mejor, pero ves que son diplococos, gram positivos, y si ustedes ven alrededor, hay como un halito blanquecino, ese halito blanquecino sería la cápsula. Acá, este de acá abajo se ve bien. Mirá lo chiquititas que son en comparar con los leucos. Este es el gram de un esputo de un paciente con una neumonía bacteriana por Streptococcus pneumoniae. Vuelta el mismo cuadro. Hacemos el diagnóstico directo clásico. Secreciones, esputo, aspirado BAL, el lavado broncoalveolar, aspirado traqueal si el paciente lo permite, punción
del tímpano, una tímpanocentesis para extraer más pus del oído medio, punciones de los senos nasales, un poco más cruento, líquido cefalorraquídeo, sangre, punción de la pleura, porque esas neumonías pueden abrirse a la pleura y dar empiemas, pus en la pleura, coloración de Gram para ver esto, cultivo 24-48, esto en el día, esto 24 horas, 48 horas identificación y antibiograma, 48 horas terminado el análisis. También se puede buscar hacer PCR, sobre todo en líquido cefalorraquídeo, no se hace habitualmente y no tiene una gran sensibilidad en nuestro medio. Sí se pueden buscar en los pacientes con neumonía, por neumo, antígenos en orina, porque de la neumonía habíamos dicho que hace bacteriemias, se elimina por la orina las bacterias y se puede buscar antígeno, esto es rápido. Y los hemocultivos son una gran muestra. Cuando hablamos de neumonía hablamos de esputo y de hemocultivos. No hay diagnóstico indirecto porque es una enfermedad aguda, hiperaguda, no da tiempo. Bueno, esto solo a modo de información que hay vacuna. Lo vamos a ver en defensa, bien al tema de las vacunas. Voy bien. No, miré el tiempo por eso, pero voy bien. Porque hoy me bajé, salí de mi escritorio porque tengo más cerca acá el módem, que pienso que va a estar mejor esto, pero no tengo el reloj cerca. Ya me voy a armar en un escritorio paralelo. Vamos a los Streptococcus grupoviridans. Son grupoviridans. No aprendan muchos nombres, porque yo les voy a informar el nombre. El microbiólogo, yo voy a estar remuerta, pero el microbiólogo le va a informar el nombre, mitis, inmitis, mucosalis, pero al lado le va a poner Streptococcus grupoviridans. Piensen en grupoviridans por ahora. Después ya van a ir aprendiendo, aparte también depende qué especialidad hagan. Tienen un gran grupo de especies, todos de muy baja virulencia. Estoy gritando mucho, me parece. Voy a hablar un poco más despacio, no entiendo por qué. ¿Grito mucho? Algunos que profe, me No, profe, No, profe, está bien. Buah, voy a seguir gritando entonces. No entiendo por qué grito, si estoy sola acá como un perro. Bueno, hay muchos, y no son muy patógenos, son bastante sonsos. Se vuelven patógenos cuando nosotros les damos, cuando el cuerpo les da la oportunidad. Digamos, están ahí al acecho. ¿A dónde están al acecho? En la microbiota habitual de la orofaringe, en la piel. Todos tenemos en la boca un grupoviridans en este momento, todos. ¿Alguien quedó con el micrófono abierto? Ciérrelo. Ya está. Algunos, todos tenemos en este momento, todos. No hay ninguno de nosotros que no tenga un grupoviridans en la orofaringe hoy. También pueden ser en la piel, en los pliegues, en el tracto genital, y también en el tracto digestivo. Cuando yo te digo grupoviridans, a vos en la cabeza se te viene así, que está mal dicho eso, pero te aparece, queda mejor, endocarditis bacteriana subaguda. Cuando yo en un examen te pregunto, ¿cuál es la causa etiológica más frecuente de una endocarditis bacteriana subaguda? Vos me tenés que decir Streptococcus grupoviridans. Hoy estoy muy dogmática, como vieron, ¿no? Pero bueno, ¿les va a quedar o les va a quedar? Para eso estamos dando la clase, para tratar de enfatizar, porque justamente es subaguda la endocarditis, porque son microbios de baja virulencia, pero están en la boca, una puerta de entrada, por ejemplo, caries dentales, por ejemplo, encías que sangran,
gingivitis crónica, piezas dentarias en mal estado, personas que tienen flemones crónicos o restos radiculares, la boca, o a veces cuando te hacen un tratamiento de conducta, viste que es bueno, mirá que yo no soy de dar mucho antibiótico profiláctico, pero viste que cuando te hacen tratamiento de conducto te hacen tomar una dosis de amoxiclavulánico de 1 gramo antes de empezar. Eso es correcto, porque cuando están trabajando, pueden vehiculizar estos microbios a la sangre. Si el microbio hace una bacteriemia, en general no son sepsis graves, hace una bacteriemia que el sistema inmune se encarga, pero encuentra, por ejemplo, una válvula cardíaca dañada, el chico tuvo una endocarditis, una fiebre reumática cuando era chico, para seguir con el mismo verso, el mismo show, ahí se queda. Y esas mismas colonias que vemos en los cultivos hacen las válvulas, que son los que cuando hacen el ecocardiograma dice tiene vegetaciones en las válvulas cardíacas. Esas vegetaciones no son más que colonias, que cuando las válvulas, que cierran perfectas, divinas, se abren, cuando hay esas vegetaciones, todas esas rugosidades, no cierran bien, por lo tanto soplan. El paciente tiene fiebre, tiene soplo sistólico, en general tiene hígado y vaso palpable, y tiene febrícula de 15, 20 días, porque justamente cada vez que por ahí manda alguno intermitente, porque en alguna de esas cierres, de esas sístoles, aparece alguna de esas microbios, esas colonias en la sangre y da una bacteriemia. Y como no son tan malas, no te matan de entrada, van destruyendo de a poquito la válvula. Miren lo que yo les decía al inicio, Streptococcus beta-hemolítico grupo A, Piógenes, ojo con la sangre porque te matan. Estos te dan tiempo. También pueden causar, aparte de endocarditis, abscesos hepáticos y muchas veces abscesos cerebrales. Esos abscesos cerebrales, lo vamos a ver en los integrados en defensa, pueden ser que vayan por vía sanguínea la bacteria, de la boca, una caries, va a la sangre y llega al sistema nervioso central y produce el absceso, o a veces también esos abscesos periodontarios, por ejemplo, sobre todo maxilar superior, pueden ir a la mastoides y por contigüidad ir al sistema nervioso central. Pueden dar bacteriemias y sepsis en inmunosuprimidos y se relacionan con la caries dental y con los abscesos dentales, sobre todo algunas de estas especies. Cuando hablamos de los estreptococos grupo D, de Lancelfield, hablamos, ¿se acuerdan al principio? Que los podemos dividir en enterococos y no enterococos. Cuando hablamos de los no enterococos, son estreptococos, siguen en la clasificación de los estreptococos, y el más frecuente que nosotros encontramos es el Streptococcus bovis. El bovis es microbiota habitual del tubo digestivo del hombre. Muchos de nosotros, no todos, podemos tener bovis en el tubo digestivo. Y tiene una asociación que todavía no ha sido aclarado por qué, pero puede causar endocarditis y sepsis, bacteriemias, en pacientes que tengan cáncer de colon. Por eso, cuando un paciente tiene una endocarditis o una bacteriemia, una sepsis por bovis, es de rigor estudiarle el colon, porque ese paciente puede ser que lleguemos temprano al diagnóstico, grita por el bovis. 68 anos, mas ela dá show de aula, só não tem noção. No te entendí nada, disculpa, ¿me podés repetir?
Perdón, profe, perdón. Ah, no, está bien. No había entendido por eso, no hay problema. Se entiende, el bovis está en el tubo digestivo. En algunos pacientes puede dar endocarditis, poco, no es común. O bacteriemias, fiebre, sepsis por bovis. Estos pacientes que tienen sepsis por bovis o endocarditis por bovis, hay que estudiarle el colon, porque muchas veces estas patologías se asocian con adenocarcinoma de colon, que en general son silentes. El diagnóstico se puede ser cuando da síntomas tardío, entonces es de buena práctica por lo menos estudiarle el colon al paciente. Profe, disculpe una pregunta. Sí. ¿Enterococos está dentro del género de Streptococcus? Porque en el Prats lo leí como que es otro género aparte. El bovis es un estreptococo, está en el género Streptococcus. Los enterococos es un género aparte, como vimos en la primera o segunda diapositiva, que ahora voy a hablar de ellos. O sea que el bovis se puede considerar como no hace parte de los enterococos, digamos. No es enterococo, lo estás viendo acá en el Power. Dice no enterococos. Sí. Esa era, digamos, que era la clasificación que tenían antes. La clasificación que teníamos antes era que todos eran estreptococos grupo D. Ok, profe, por biología molecular, estudiando la secuencia de bases que codifican cada una de estas variedades, se vio que los enterococos son un grupo aparte, que no son estreptococos. El único que quedó como estrepto, que no crece en cloruro de sodio al 6,5%, el único que quedó como estrepto es el bovis. Ok, profe, gracias. Bien, en libros viejos los pueden ver como que son grupo D todavía, así que, bueno, los microbios en sí no han cambiado, ha cambiado la nomenclatura y la clasificación. Y los enterococos, una prueba bioquímica es que crecen en cloruro de sodio al 6,5% y eso los divide de los estreptococos, bovis, y causan frecuentemente infecciones. Las especies más comunes se llaman Fecalis y Faecium. Imagínense a dónde serán microbiota habitual, si se llaman Fecalis y Faecium. Un segundo, por favor. Disculpas, ahí volví. Son microbiota habitual, entonces, el Enterococcus fecalis y el Enterococcus faecium del tubo digestivo. Dentro del tubo digestivo, en el colon, no producen patologías. Producen patologías cuando salen del colon. ¿Qué patologías producen? En general, infecciones urinarias en mujeres posmenopáusicas, en hombres prostáticos o luego de una cirugía de la próstata, o los que tienen sondas permanentes, por ejemplo, por obstrucción de las vías urinarias. También pueden producir, por ejemplo, infecciones de heridas quirúrgicas, sobre todo abdominales, por ejemplo, pacientes que han sido operados de un tumor de colon o de una peritonitis y tienen abscesos intraabdominales, o heridas infectadas de la pared con enterococos. En general pueden ser infecciones mixtas, enterococcus más enterobacterias, enterococos más anaerobios, o enterobacterias, enterococos y anaerobios. En general es lo que se ve. También los enterococos pueden causar sepsis, no es común, pueden causar abscesos hepáticos, como les dije antes, abscesos residuales interasas, luego de una peritonitis, o también pueden estar en juego en colecistitis,
siempre que hablamos del aparato tanto urinario como del aparato digestivo. En general, los enterococos son muy resistentes a los antimicrobianos, y los enterococos son una gran causa, o una de las principales causas, así queda mejor, de las infecciones intrahospitalarias. Cuando hablamos de microbios que se contagian los pacientes en el hospital, hablamos que son microbios en general, lo vamos a ver en defensa también, pero que son microbios que son resistentes a múltiples antibióticos y son resistentes también a desinfectantes, a, por ejemplo, a tensioactivos, a las medidas de control. Y entonces son microbios que vamos seleccionando en el hospital. Los buenos, los fáciles, se van muriendo y nos van quedando estos que son resistentes. Por eso los enterococos son un patógeno hospitalario oportunista, y junto con algunas enterobacterias y con las pseudomonas y estáfilo, son las causas principales de infecciones intrahospitalarias oportunistas. Hubo un doctor, que ya falleció hace mucho, que se llamaba Fernando Marcenac, que fue el padre de la microbiología moderna en la Argentina, porque yo llegué a conocerlo, llegué a ir a clases de él, era un hombre encantador, como un abuelito, un viejito bueno cuando yo lo conocí, y él siempre decía, cuidado con los enterococos, vamos a tener antibióticos para todo, pero nos va a quedar afuera enterococos y Acinetobacter. Los Acinetobacter son unos bacilos gram negativos no fermentadores que los vamos a ver en unas clases, no me acuerdo cuánto, pero los vamos a ver, y Marcenac siempre decía eso, cuidado con los enterococos, porque rápidamente desarrollan resistencia. Hay enterococos resistentes a la vancomicina. La vancomicina es el antibiótico como top, cuando para los gram positivos lo máximo que le podés dar es vanco. Y hoy tenemos en Rosario, en el Centenario, y en otros hospitales, ¿no? Pero tenemos pacientes que han estado internados en terapia un tiempo prolongado, con múltiples tratamientos antimicrobianos, que seleccionan en su intestino enterococos resistentes a la vanco. Mientras que lo tengan en el intestino no pasa nada, pero salen del intestino, por supuesto con la materia fecal o si tienen un problema intestinal, y también contamina las manos de los enfermeros, de los operadores, de los médicos, del personal de salud. No vamos a personificar, y generan brotes de infecciones intrahospitalarias en salas de cuidados intensivos, ya sea neonatales, los hemos estudiado, hay trabajos nuestros, de nuestro grupo, en neonatología del Centenario, de hace muchos años, pediátricos o de adultos. Y también ocurre lo mismo, por ejemplo, en geriátricos, que pacientes que usan pañales los limpian y van al de al lado, y se generan brotes de infecciones por enterococos banco R, gravísimas, la gran mayoría mortal. Los factores de virulencia del entero son que se adhieren a la célula huésped, son resistentes a la lisis por los glóbulos blancos, por los polimorfos nucleares, presentan citolicinas que rompen las células a las cuales se adhirieron, y esto que les estoy contando de las multiresistencias que generan a los antimicrobianos. Un poco ya me adelanté a esta placa como de costumbre, cuando tenemos riesgo de adquirir una infección enterocóxica, bueno, factores relacionados al huésped, hospitalización, catéteres, sobre todo sondas permanentes,
vesicales, por eso hay que sondar lo menos posible al paciente, terapias antimicrobianas recurrentes y prolongadas, cirugías, tanto cardiovasculares, sobre todo vasculares periféricas y urológicas, son microbios que están relacionados con el ambiente hospitalario. Eso que les contaba, la presión selectiva de los antibióticos y la transmisibilidad fundamentalmente por las no observancia de las medidas de bioseguridad que ustedes vieron en el laboratorio 1 por el personal de salud. Cuando nos vemos desbordados, también estas medidas se ven relajadas. Aquí les muestro una placa de Petri, otra vez, agar sangre, no hemolítica, ¿vieron hemolíticas? Alfa, beta y gamma o no hemolíticas. Mira, acá se ve mejor. Nosotros descargamos, suponete que esto sea una herida, una orina, no es una orina, es una herida. De un paciente descargamos, espera. Uy, ¿qué hice? Hice un bodrio total. No sé qué toqué, pero ya voy. Un segundo, denme, por favor. Fíjate, por suerte tengo pocas diapositivas en los Power, porque no me gusta mucho. Descargamos el ANSA así, y al último así. ¿Para qué? Para que nos quede abierto, porque en este matete no sé qué alumno es bueno, qué alumno es malo. No lo conozco, todo un bodrio. En cambio acá, fíjate, colonias separadas. Ayer esto es un cultivo en medio sólido. Ayer una bacteria, hoy una colonia. Yo miro esta colonia como microbióloga y digo, no tiene hemólisis. Che, es de una herida quirúrgica de un tipo que lo operaron de la próstata y por vía vesical y está supurando. No tiene hemólisis, tiene pinta, me gustan. Yo tengo ojo y ya las miro. Si no sabes, le hace un gram. Ves coco en cadena, decís, puede ser un entero. Le hago pruebas bioquímicas y el antibiograma. Hoy miro esto, mañana tengo, si todo anda bien, pruebas bioquímicas y el antibiograma, 48, a lo sumo 72 horas. Voy a repetir esto hasta el cansancio para que no los engañen diciendo que un cultivo demora una semana. Algunos demoran una semana y más, ya vamos a ver. Pero las bacterias comunes, 48, 72 horas, está listo. ¿Por qué está esto acá? No sé. Estoy como mal puesta. Disculpen. No sé. Cuando toqué acá se armó lío. Esto no importa que sepan estos nombres. Yo cuando los encuentro tengo que ir a estudiarlos. Les aviso que hay otras especies y otras variantes nutricionales de Streptococcus. Lactococcus, Leuconostrog, Aerococcus, Pediococcus, Globicatella. Cuando encuentro alguno de estos, lo que hago, publico el caso. Cosas raras. No es para ustedes, pero les aviso porque después van a decir, la doctora no sabe las nuevas y qué sé yo. Vamos al caso. Entonces, era un paciente de 20 años que presenta signos y síntomas de neumonía aguda. Fiebre alta, de aparición brusca, tos productiva, primero seca, pero rápidamente productiva, con catarro, muco purulento, a veces asalmonado, porque por la inflamación aguda puede tener eritrocitos. Puntada de costado, le duele cuando tose el costado, puede tener la cachetada neumónica, un cachete rojo, del lugar, la mejilla roja, del mismo lugar donde está, le saco una placa, y bueno, lo ausculto y voy a ver rales crepitantes, y una zona, lo percuto y estamate, soy médica, no lo puedo evitar, y le saco una placa y veo un lóbulo, un segmento, una condensación. No veo estroma porque está lleno de moco, catarro, reacción inflamatoria.
Entonces se le realiza una muestra de esputo, el paciente expectora tiene mucho catarro, para Gram y cultivo. Hagan un cartelito así, por favor, como si fuera un recetario, y les voy a dictar, total, es 1 minuto, cómo tienen que pedir eso. La muestra es esputo. Y tienen que pedir lo siguiente: Gram y cultivo de esputo. Identificación del germen, antibiograma. Así se pide un bacteriológico común de esputo. Después vamos a seguir agregando cosas. Entonces, Gram y cultivo de esputo, identificación del germen, o identificación sola si quieren, antibiograma. Diagnóstico, neumonía. En el examen directo se observan abundantes leucocitos, bien práctico eso, no está en ningún lado. En el examen directo se observan abundantes leucocitos polimorfonucleares y abundantes diplococos Gram positivos. El cultivo está en curso porque lo sembré recién. Mañana recién lo voy a tener. ¿Cuál es el microbio? Causante: Streptococcus beta-hemolítico del grupo A, Streptococcus viridans, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus beta-hemolítico del grupo C. Los dejo pensar. Y mientras que piensan, les digo una cosa que no les dije antes. ¿Se acuerdan que el Streptococcus beta-hemolítico, yo les dije que era el A, el B, los vimos? Y el C y el G no los vimos. Tanto el C como el G, los tendría que agregar en el Power, tanto el C como el G dan faringitis. En general dan faringitis del adulto o de los jóvenes. Y son raros que den enfermedades post-estreptocóxicas, aunque el C sí puede darlo. Los ayudé para esto, pero bueno, completé un poquito la clase. ¿Quién se anima a ver cuál es? Yo me arriesgo. Dale. Exacto. Primero, Streptococcus beta-hemolítico grupo A no da neumonía. Da un montón de cosas, pero no dimos neumonía. El viridans no da neumonía. El neumo es el único que da neumonía, y diplococo, Gram positivo, lanceolado en llama de vela, es neumo. Y el beta-hemolítico grupo C, les acabo de decir que puede dar faringitis en adolescentes y adultos jóvenes. Y que puede dar a veces post-estreptocóxica también, glomerulonefritis en general. Así que el correcto es Streptococcus pneumoniae. Bueno, creo que hasta acá está todo. Estas son colonias beta-hemolíticas, y si yo, no se ven lindas, no sé si ustedes las ven lindas, yo no. Si hago un Gram de esta colonia, es esto que estoy viendo acá. Millones de coquitos en cadena. Bueno, los abro si quieren hacer alguna consulta, y si no, me despido hasta el miércoles que viene. Hola, Telma. Hola. Bueno. Mira, acá te hicieron un par de preguntas en el chat de mí. Dale. Bien. Bueno, una ya te la habían hecho con respecto a la incipela, que hablaba de los mecanismos toxigénicos. Creo que te la hicieron hace un rato largo ya. Sí, sí. Así que siguiendo con la próxima, está Plan, que dice que los cultivos los desechan después. En ese caso, ¿se realiza algún proceso antes? No sé si está Plan. A ver si lo entiendo. Bueno, cuando nosotros ya terminamos el cultivo y decretamos que ya está terminado, yo guardo el material en la heladera, por ejemplo, guardo el esputo hasta que terminé el cultivo. Cuando terminé, que ya lo informé, dije tiene neumo, la sensibilidad es tal, todo, tiro el esputo que lo tengo y las placas las pongo en el autoclave, y así mato todos los microbios. Cuando mis hijos eran chicos y me acompañaban al laboratorio, yo las placas las voy tirando en una olla, las iba tirando en una olla grande que tenía al lado,
a lo que ya desechaba. Y esa olla entero, sin meter mano, sin nada, iba directamente al autoclave. Y mis hijos, cuando que yo les explicaba que va al autoclave y mata todo, todas las bacterias, mis hijos me decían, pobres, las hiciste crecer, les diste que todo para que les guste, y después, mirá, sentilas, gritan, siempre me decían en broma. Pero bueno, las mato todas. Y después, eso que queda, se desecha igualmente de residuo patológico. Pero igual están estériles. Bien. Y una más, Juan, que dijo, ¿por qué el neumoniae se puede mover de la nasofaringe y causar esas otras complicaciones? ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en defensa también, que el aparato respiratorio tiene mecanismos defensivos. Uno son las cilias que se mueven, tratando de expulsar los microbios, porque los microbios no dicen, ay, a mí me toca solamente el árbol respiratorio superior. Ellos van y vienen a donde pueden pegarse. Tienen adhesinas y se pegan el epitelio del aparato respiratorio. Entonces ellas aprovechan donde pueden, ¿no? Donde hay comida, van. Pero cuando las cilias se aquietan, por ejemplo, por el frío, cuando está inflamado el tejido, como dije, por una infección viral previa, preexistente, cuando hay poco moco, por ejemplo, porque el paciente está deshidratado, o las glándulas no producen moco porque el paciente está desnutrido, o por la polución también, que hace que haya escasa secreción de moco, entonces rápidamente los microbios pueden pegarse, o también por la falta de inmunoglobulina A secretoria. Los microbios es dinámico, están todo el tiempo tratando de descender, y nosotros los echamos, y decimos, no, vos acá no venís, y van saliendo, pero alguno encuentra una posibilidad de quedarse y se queda. Sobre todo infecciones virales previas. O el frío. Por eso el frío, si bien también aumenta el contagio, también al aquietar las cilias barren. Es como si vos no barrieras nunca el piso de tu casa. Es una mugre terrible. Vos la vas sacando todos los días, ponele. No es mi caso, porque no me gusta la escoba, pero en fin, ponele que uno limpia todos los días, lo mantiene más limpito. Bueno, esto pasa lo mismo. Creo, a ver si lo pude explicar. Pero es dinámico, es continuo. Sí, profe, se entendió, muchas gracias. Dale, de nada. Bueno, y no hay más preguntas. Acá subieron recién una, Antonella, que dice, entonces, en patología por mecanismos no supurativos, ¿no se pide exudado de lesiones de piel? Sí a ver, no, está mal formulada la pregunta, porque las lesiones de piel, si pensamos pienso yo que está hablando de estreptococos betamolíticos grupo A, todas las lesiones de piel son invasivas. Las únicas que pueden no ser invasivas son los nódulos subcutáneos de la fiebre reumática, que eso sí hay que pedir ASO, pero las lesiones de piel son invasivas. La que no se pide en la piel es la escarlatina, porque se acuerdan que en la escarlatina es una toxina la que da el eritema que tiene el paciente. Por eso o se busca la toxina en la sangre, que es caro y no se hace, o se busca la bacteria en la faringe. Pero si tiene un impétigo en la piel porque tiene una herida, se cayó de la bicicleta, tiene una escoriación de la rodilla y está supurando, por supuesto que se hace punción aspiración de esa lesión de la piel. ¿Se entendió? Listo, entendió, Antonella. Bueno, ¿no hay nada más? No hay más preguntas. Bueno, les agradezco. Profe, la siguiente vemos estafilo, ¿no? El próximo miércoles estafilococos. Muy importantes también. Muy linda clase para mi gusto. Vamos a hablar un poco de